jueves ya a pasitos de fin de semana, lo que es el Planeta Pepe. Un poquito de análisis técnico, un poquito de buena música, un poquito de buena onda, un poquito de todo, ¿sí? Vamos a pasarla bien analizando un poco lo que son las divisas y vamos a repasar también lo que es Bitcoin, ese repunte que tuvo casi rompiendo el máximo histórico de allá por aquellas viejas épocas, unos meses atrás, en mayo, si no recuerdo, el 25, donde hizo el máximo histórico Bitcoin y bueno, lo llegó a tocar en la vela diaria de ayer. Y hoy estamos en los 110, pero estuvimos en los 112, gente. Así que bueno, vamos a ello, vamos a pasarla bien. A la cuenta de 3, como siempre, despegamos. Subite a la nave si querés pasarla bien con nosotros para hacer análisis, operar en vivo y probar nuestros robots que creamos acá nosotros y nuestros indicadores, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos al Planeta Pepe. 1, 2 y subime la música, negro. ¡Vamos! 3. Happy birthday.
Pepe, ¿cómo están todos? Qué linda música de fondo, ¿eh? ¿Les gusta la mezclita de, bueno, varias bandas conocidas por un amigo que suele hacer este tipo de mezclas, ¿no? Obviamente maneja unas consolas muy bonitas. Miren qué bonito de fondo esto, ¿eh? Mezcla de Pitch Mode, ¿les gusta? Un poquito con The Cure, ¿sí? Con Tears for Fear. Bárbaro, ¿no? Bien, gente, vamos a lo nuestro. Vamos a poner un poquito de... Vamos a bajar un poquito el volumen. Está bien, así me escucho. Bárbaro. Vamos a ver, de fondo estamos viendo lo que tiene que ver el canal YouTube. Por si quieren pasar a saludarnos, suscribirse, darle like a los videos, comentarlos, estaría bárbaro. Ahora estoy con una etapa de unos shorts interesantes para compartirles, muy bonitos. Siempre te dejan algún mensaje. Muchas veces son de forma directa para vos o indirecta, pero siempre llegan. Así que revísenlos, repásenlos. Están muy bonitos, ¿sí? Bien, gente, vamos a pasar a lo nuestro. Vamos a ver un poquito lo que les decía anteriormente. Bitcoin. Vamos a ir a la gráfica. Vamos a analizar a ver qué pasará este fin de semana. ¿Volverá a tocar el máximo histórico? Ya ahora generó uno nuevo, ¿no? Vamos dentro, acá estamos viendo, ahí se alcanza a ver un poquito, seguramente, a ver si salimos ahí bien. Seguramente vamos a romper dentro de, yo calculo que un par de días, ya llegamos a tocar el máximo histórico, lo que les decía, 22 de mayo del 2025, acá generó un alto, el alto más alto por ahora en lo que es la historia de BTC, de Bitcoin, llegó prácticamente a los 112, y bueno, si acercamos el zoom, vamos con la lupita y vemos, fíjense acá, ¿no? Como llegó con la vela de ayer, miércoles 9 de julio del 2025. ¿No? Dejó una mecha, se devolvió y hoy tenemos una vela bajista, ¿no? Tratando de recuperar lo que la vela del miércoles hizo, ¿no? La subida que hizo. Así que veremos si esta vela llega a ciertas zonas convergentes, un canal acá entre medio de la vela del miércoles, para poder tomar de vuelta, ¿no? Una fuerza, hacer un retroceso y romper el máximo, el segundo máximo más alto por ahora, ¿no? Es un empate prácticamente. Ahí están en los 112. Vamos a ver la velita de hoy, una velita bajista, jugosa, interesante, porque sabemos que los que compraron están esperando algún retroceso para, obviamente, ¿no? Volver a comprar. Eso es lo lindo de esto, ¿no? Si estás holdeando, siempre, como digo, las cripto, las top 10, las top 5, te diría, aguantalas, ¿sí? Tampoco te cases, pagate, por lo menos lo que invertiste, ¿sí? Pero después, el resto, gente, comprá, vendé, comprá, como dicen los libros, ¿no? Comprá barato, vendé caro, pero tengan cuidado porque hay algunas que desaparecen, otras que no suben nunca más y otras que pensás que en algún momento te vas a hacer, ¿no? ¿Quién no piensa que se va a comprar una nave espacial, ¿no? Y ¿no? La ves por la tele. Por eso le digo, compren, vendan, compren. Y si hacen holdeo, ¿no? Si hacen swing o holdeo para las criptomonedas que las mantienen un buen tiempo, fíjate con qué moneda, ¿no? Revisá siempre las redes, ¿sí? Que haya, ¿no? Gente, no robots. Y obviamente si son top 5, mucho mejor. Te diría Bitcoin nada más, ¿no? Ethereum ahí también, que es la novia, pero Bitcoin siempre tenés que tener un poquito. Y bueno, ¿no? La moneda seguramente del día del futuro de gobernanza va a ser la moneda seguramente como es hoy, lo que es limitado, que es el oro. Bueno, una moneda de refugio. Veremos qué pasa. Por ahora Bitcoin, ahí va, ¿sí? Los que decían que se iba, ¿se acuerdan cuando estábamos un par de meses atrás? Que se volvía a los 20, ¿sí? A los 50. Bueno, ¿sí? Rompió los 100, está en los 110 y estamos a pasito de los 125, como les dije. Y bueno, y ojalá que suba y que no pare de subir y que la gente empiece a entender que este tipo de criptografía, ¿no? Este tipo de monedas, sobre todo Bitcoin, ¿no? Fueron creadas para poder tener un poquito más de independencia en lo personal, ¿sí? No depender tanto de gobiernos. Obviamente tiene que ser regulado, ¿no? Pero obviamente lo descentralizado, si estuviera bien organizado, estaría bárbaro también, ¿no? Que vos tengas una wallet, pero que no deposites en las plataformas. Usala como P2P para transferir muchas veces y poder derivar a otras plataformas. Pero si podés, tenete una billetera, como quien dice, caliente o fría, si cualquiera de las dos, ¿sí? Para vos poder tener, si no perdés la semillita,
el poder de tu dinero y que no te lo manejen otros como los bancos, instituciones o plataformas, en este caso de criptomonedas, que obviamente que vos sabés que cuando dejás el dinero ahí, ellos lo usan, ¿no? O te pensás que te lo guardan. Bien, gente, vamos a ver Bitcoin, velas de un día, nos vamos a meter dentro de las velitas, a velas de una hora. Vamos a ver lo que hizo ayer, cuál fue la detonante de llegar allá arriba, ¿sí? Vamos a ver velitas de una hora. Qué bonito esto, ¿se acuerdan esto? Bien, velas de... acá está, esta fue la culpable, Esta fue la culpable de los amigos que querían que Bitcoin se vaya, porque muchos quieren que caiga, ¿no? Obviamente para comprar más barato, pero viste que tuviste cuántas posibilidades en estos últimos meses, años, para poder comprar en 10.000, en 20.000. Te dio dos chances, ¿viste cuando te dicen que el tren pasa una vez? Bueno, acá te pasó varias veces el tren. Pasó una vez, pasó dos veces, y la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque cuando cae como, ¿no? Cuando sube por escalera, en este caso subió por ascensor, pareciera, ¿no? Pero muchas veces cuando sube despacito, y cuando cae, ¿no? Se te corta el ascensor, la cuerda y cae con todo, ¿no? Muchas veces la gente, por eso los que se mantienen el tiempo con el trading, que lo utilizan no como un casino, sino con la cabeza, razonando, cuando cae tenés que comprar. Obviamente, cuando cae no va a comprar un meme, ¿no? Sí, una moneda Bitcoin, ¿sí? Obviamente, a medida que pasa el tiempo se van a dar cuenta todos, ¿no? Lo importante que es y que será, ¿no? Bien, gente, vamos a ver dentro de las velitas. Esta velita, la de las 16 horas, seguramente acompañado de alguna noticia macroeconómica de ayer de Estados Unidos. Fíjense, ¿no? Lo que es, reventó hacia arriba, rompió todos los altos. Si querés vamos a marcar un rango acá. Fíjense, varios días, estas son velas horarias, acá, ¿no? 1, 2, 3 días, y si vamos hacia el pasado, reventó este alto también acá, ¿ven? Una sola vela despegó hacia el planeta Pepe y no paró hasta que tocó techo, llegando al máximo histórico del 22 de mayo de 2025. Se devuelve de forma agresiva la próxima vela. Eso suele suceder, obviamente, porque todo lo que sube retrocede, y bueno, y muchas veces hace un cambio de tendencia. En este caso hizo un lindo retroceso. Fíjense que si marcamos prácticamente, miren, vamos a meternos, fíjense lo que son las convergencias. Esto es pasando el 50%, yo te diría casi el 61 de Fibonacci, mira, vamos a ver. Bueno, estuvo ahí. Prácticamente, mira, se los voy a acercar. Fíjate si no es una foto esto, Les voy a sacar las zonas de resistencia. ¿Por qué resistencia? Para el que no sabe, se le suele llamar resistencia. El que no sabe, ¿viste cuando va para arriba el precio y rompe un techo? Ese techo se llama resistencia. Cuando se apoya, le ponen en vez de resistencia soporte. Los amigos de los libros, vos ponele como vos quieras. El precio rompió hacia arriba dos techitos, dos resistencias, y nos vamos a meter dentro de la zona. Ahí vamos. Fíjense en esto, gente, acá, vamos a ajustarlo más. A ver, más perfecto. Podemos agarrar varias velas, pero yo quiero agarrar solamente la velita de las... A ver, ¿cuándo fue esto? De las 16 horas, exacto. 16 horas viene, revienta, rompe zonas convergentes del pasado, soportes, resistencias, llega a ser este alto, llega a tocar el máximo histórico, se devuelve la vela horaria, ¿no? De las 17 viene y prácticamente llega muy cerquita del 61.8 de Fibonacci. Esto igualmente hay que marcarlo bien. A ver ahí, un poquito más. Muy poquito le faltó para llegar al 61. Ahí se
se mantuvo, hizo una zona, ¿no? Empieza a ser lo que se llaman zonas de soporte, resistencia, de convergencia, porque son zonas que muchas veces se utilizan para frenar el precio con liquidez. Obviamente nosotros no movemos el mercado y se devolvió. Pero fíjense en esto, lo que estamos viendo acá, que suele pasar en los mercados que nosotros operamos, los tradicionales. Vamos a ver. Después del retroceso, casi prácticamente en el 61 de Fibonacci, el que no sabe lo que es Fibonacci no se hagan problemas, ¿sí? Son zonas psicológicas donde muchos traders suelen poner órdenes pendientes o se meten a mercado, donde van a buscar su profit o donde tienen su stop loss, ¿sí? Las ballenas lo saben y muchas veces se utilizan la zona del 61, la zona del 78, la zona del 89, la zona del 32 y algunas zonitas más que tienen que ver con Fibonacci, que fue un matemático que encontró números interesantes, ¿no? Que se repiten no solamente en el universo, no se repiten solamente en los cuadros de Monet, de Picasso, ¿no? La perfección sería el gol del número de oro, es el 0.61.8, que tiene su explicación y se lo he explicado en varios videos. Esto tiene que ver también, ¿no? Con la matemática, ¿sí? Donde sabemos que psicológicamente las personas suelen dejar, por ejemplo, zonas, en este caso los traders, con órdenes pendientes, sin conocerse entre ellos en distintos lugares del mundo, en mismos lugares, ¿sí? ¿Por qué? Y por el 61.8, por el 38.2 de Fibonacci, por el 0.78, por el 226, ¿sí? Por el 236, perdón. Son números psicológicos como, por ejemplo, un choclo, por ejemplo, un girasol. Si vos lo ves, las semillas, todas van siempre al 61.8, formando ese dibujito de espiral, ¿sí? Bueno, lo mismo los seres humanos, gente. Miren los videos que he subido de Fibonacci explicando lo de los conejos, la cría de conejos. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 7, decía el amigo, 3 más 2, 5, 5, siempre se cuenta el número anterior, y eso cuando vos lo dividís, ¿no? Llega un momento que dividís, por ejemplo, ¿no? El 144 es un número de Fibonacci, con el 89 te da 61.8 o 0.618 si lo dividís al revés, el más grande con el más chico o el más chico con el más grande. Y si te salteás uno de esos números correlativos, vas a obtener números que están dentro de Fibonacci del número de oro, como el 0.38, el 0.23, ¿sí? Como la raíz cuadrada. Es interesantísimo, gente, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro, que eso es para la escuelita del planeta Pepe, ¿sí? Vamos a meternos dentro de Bitcoin rapidito, velas horarias. Fíjense que se formó una consolidación. Dentro de esa consolidación podemos encontrar vida, que se le llama vida en el planeta Pepe. Podemos operar en scalping, en temporades de M5, de M15, sobre todo en invierno si tenés frío. Es el amigo, el que me entendió el chiste, que diga ok, sobre todo en M1, ¿sí? Vamos a meternos dentro de esta consolidación. El precio subió, se agotó, se cansó, volvió a cargar Nasdaq abajo, quiso despegar de vuelta, ¿no? Como sabemos en los dibujitos, muchas veces el precio, ven esta vela, sería la subida, se devuelve, llega prácticamente un número muy cerquita de Fibonacci y vuelve a despegar para romper este alto, este fractal, este boss, esta zona de resistencia, como vos le quieras llamar, pero no la rompió, ¿sí? Así que le hacemos la cruz, se quedó ahí formando que una compresión o una consolidación o un banderín, donde el precio está descansando, ¿sí? Entonces esa es una zona muy interesante para hacer dinero, para el que le interese operar las criptomonedas. Lo mismo para cualquier tipo de mercado como el nuestro, el que operamos, que son Forex, ¿sí? Vamos dentro de las últimas velitas, que van a ser estas que están acá, pero miren el pasado, miren esta vela, miren este bajo, miren este alto, miren esta mecha, miren este cierre de vela, de la vela de las 16 horas, la apertura que no tuvo un low abajo. Es interesante para saber que pueden ser zonas para que operes esos canales en estas temporalidades, pero dentro de estas nos vamos a meter acá, ¿sí? Para no ir tanto hacia el pasado. Ahí vamos a encontrar estructuras para que operes ahora, hoy a la mañana, si querés. Y vamos a borrar los Picasso. Nos vamos a meter en velitas. Le voy a marcar, lo que sí le voy a marcar es esta zona, por lo menos para que tengan una idea cómo se mantiene el precio en estas consolidaciones, ¿sí? O rangos, como le quieran llamar. Miren las velas de 15. Cada velita de estas va a ser, para el que no sabe, dividida en 4 partes, ¿sí?
una de 15, la otra de 15, la otra de 15, la otra de 15 para formar la vela horaria. Bien, vamos a ver velas de 15, nos metemos dentro y vamos a ver más cantidad de velas en este rectángulo, porque ahora vamos a pasar a meternos dentro de la temporalidad que les digo, ¿no? Donde vemos también, obviamente, los mismos dibujos, pero podés encontrar otras estructuras más chiquitas, interesantes, ¿sí? Si por ejemplo vas a operar en un minuto, estas zonas las podés marcar. Miren acá, vamos a marcar estos altos, los últimos 3 toques. Fíjense, no necesito irme hasta allá arriba, porque sé que era de la zona macro, porque para 5 minutos ya 1 hora la ponemos como macro, y como vamos a operar por ejemplo en un minuto, acá marcando estas zonitas, sabemos que estamos en una zona muy bonita para hacer compras y ventas. Vamos a llegar un poquito acá, ajustar ahí, ahí está. Así ven cómo viene todo, ¿ven? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo altos y bajos en una consolidación. Y si nos vamos a lo más actualizado, a lo más nuevo, vemos como los altos tratan de hacer una zona de aceleración, ¿ven? Fíjense cómo los ángulos se van yendo hacia la baja. ¿Ven ahí? Si los marco, obviamente esto es subjetivo, ¿no? Y a la vez no es tan perfecto porque lo voy marcando ahí a ojito como vamos viendo. Pero fíjense cómo la idea es tratar de romper y venir a buscar esta liquidez. Seguramente acá abajo muchos van a operar lo que son order blocks o imbalances o lo que vos le quieras llamar, o fractales. Acá podés tener una zona interesante, por ejemplo, ahí ven, si quieren buscar esa zonita, tienen esa zona para venir a buscar, pero no te cases hasta acá abajo. Si vos vas a buscar acá abajo una compra, por ejemplo, este es un tip que les doy, ¿no? Por si les sirve. Muchos buscan, esperan que venga acá para buscar un order block o cualquier zona interesante para irse en compras. Primero, que te morfás esta zona. ¿Sí? Puede que nunca llegue, que se quede consolidando en esta zona y nunca te toca la orden para hacer una compra. Y segundo, que si vos sabés que va a venir hasta acá porque lo analizaste, que es mejor que esperes que rompa esta zona y te vas con un shell stop hasta acá abajo. Si después te querés hacer la compra, la haces, y si no la tocó porque se devolvió acá, por lo menos ganaste la venta que hiciste acá, ¿sí? Digo, ¿no? Bien, vamos a borrar los Picasso de fondo. Escucha. Cargate de energía y a pasarla bien en el planeta Pepe. ¿Qué Pepe sos vos? Si estamos en vivo en este momento, para el que quiera sumarse, recuerden que solemos estar todos los días. Hace un par de semanas, un par de meses, no puedo estar todos los días porque estoy con la escuelita del planeta Pepe en este horario, porque no tenemos más de 24 horas en el día y hago otras cosas también. Pero bueno, próximamente en la mejor disquería con ustedes, gente. Así que súmense a los vivos, participen. Y bueno, y comenten. Si quieren pasar por Discord, bienvenido. Para sumarse a la escuelita del planeta Pepe también, ahí tienen las indicaciones. Bien, vamos a borrar los Picasso de fondo. A ver si borramos todo esto que está ahí. Ahí está. Bien, vamos de vuelta. Lo que les decía, rompe altos anteriores, soporte, resistencias, llega a generar este alto histórico que está acá, y el precio llega a ser una consolidación. Estamos dentro de la consolidación, estamos viendo, la estoy ajustando porque estamos en 15 minutitos. Vamos a meternos dentro de las larvas, ¿sí? De un minuto, vamos adentro, vamos a agarrar lo que les decía, esta mechita. Vamos a agarrar estos dos altitos que casi los roza, los toca, igual son zonas. Vamos a agarrar este otro alto, más bajo que el anterior, indicio de que el precio, ya el rango, ven como acá no está igual por encima, sino que va cayendo. Lo que les decía, es probable que venga a buscar esta zona interesante, estos patrones donde el precio anduvo revoloteando. Pero ¿a qué voy con esto? Me voy a meter en velas de un minuto para que ahora vean que dentro de esa zonita de un minuto vamos a encontrar vida acá. Nos vamos a meter en esta zona de acá. Cada velita de 15. Esto que está acá, ¿lo ven? 1, 2, 3, 10, 20 velitas que marqué en este último rectángulo. Se va a expandir a todo esto, ¿sí? Porque van a haber 15 velitas por cada vela que estamos viendo acá, ¿bien? Miren, les amplío para el que no sabe, ¿sí? Hay algunos que no saben. No tengan miedo, gente. Es fácil. Tenés que estudiar, tenés que ser coherente. Y créeme, no te la creas, que conozco muchos y se la dan contra la pared con el tiempo, Haceme caso, a quien no le pasó, a mí también, ¿no? Entonces tengan cuidado, estudien, sean humildes, buenos, ayuden, colaboren y van a ver cómo van viento en popa, gente. Y miren algún short de Pepe Mila, Bien, vamos a ver velas de un minuto.
Vamos a ajustar, fíjense los dos rectángulos, ¿eh? Miren lo que es esto. ¿Ven que hay vida? ¿Ven? Este era el rectángulo mayor, ¿sí? Y este rectángulo menor. Y me meto dentro del rectángulo y empiezo a encontrar errores o zonas marcadas más o menos, como le decía, a ojito, pero es la idea. ¿Ven los ángulos hacia abajo? Fíjense en el fractal o el alto, el último alto, ¿cuál sería? Casi me voy con un hipo ahí, ¿eh? ¿Tenés hipo vos? Somos del planeta Pepe, ¿eh? No te estarás riendo, ¿no? Bueno, este es el último alto, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Por qué es un alto? Porque formó obviamente una zona donde llegó a cierto lugar, a cierta zona. Puede ser que ayudó esta zona de resistencia para frenar el precio y se devolvió. Ahora lo ampliamos, entonces formó un alto. Pero vamos viendo que este alto con este otro, con este otro y con este otro van formando altos cada vez más bajos. Pero los bajos siguen estando muy parecidos. Acá hay dos toques. Acá rompió varios. Pero fíjense que la idea... Podemos tomar también... Mira, acá estoy encontrando algo interesante. ¿Sí? Porque estoy viendo este bajo y este bajo. Son los últimos y es un canal bajista también. ¿Sí? Por eso te digo que cuando te metes dentro de las larvas y vas afuera de las larvas son temporadas chiquitas, encontrás otro mundo también. ¿Sí? A ver si puedo ahí borrar algo. Vamos borrando. Miren acá. Voy a agarrar. Acá, ¿ven? Uy, parate, ese no me gustó. Ahí. Canalcito bajista dentro de una consolidación de 15 minutos. Dentro de esa zona vemos como el precio está haciendo altos y bajos hacia la baja, pero en una consolidación de 15 que se mantiene en un rectángulo que está acá. Ya rompió igualmente acá unos toques interesantes. Lo que podemos ver es que el precio subió, se devolvió, está descansando hace un par de horas. Veremos si el precio vuelve a tomar fuerza, no sé si por acá, pero tiene que tomar para romper alto. Puede ser que se pase un par de semanas sin romper este alto. Ojalá que lo rompa hoy o mañana. Pero bueno, sabemos que llegó a tocar por segunda vez el máximo. Lo tocó y acá estamos. Consolidados, descansando, con oportunidades para hacer compras acá abajo y ventas acá arriba si querés en temporadas de un minuto, ¿sí? Y si querés irte a más grandes, a temporadas mayores, ¿sí? A más macro, esta zona puede ser interesante para esperar. Pero yo no marcaría solamente esto que está acá en la manito, sino que marcaría este alto también, ¿sí? Ahí esta zonita que está acá, ¿ven? Ahí, ¿sí? Es interesante. Acá en el medio vemos, ¿sí? Un poquito de ruido que vos ves que rompió, pero que quiso devolver, nunca pudo, obviamente, en velas de un minuto. Que el precio acá es lo que vas a encontrar si llega a caer, cómo va a tratar de volver. Pero en estas zonas, muy interesante para que el precio se dé la vuelta. Vamos a ver qué pasa y llega al order block que les decía anteriormente también, ¿sí? O esas zonas que suelen ir a visitar después de una subida brusca, como hubo ayer, de volatilidad, ¿sí? Escuchá, qué bonito esto, che. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. A los dos primeros les regalo un robot, decía el amigo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buen día, Edwin. ¿Cómo estás, genio? Espero que estés muy bien, que la pases lindo. Gracias por comentar. Vos comentás en Facebook, ¿no? ¿Puede ser? Gracias, o no sé si debe ser otra persona, ¿no? O Edwin, me suena a Edwin, gracias por saludar, acá estamos. Hoy no iba a ser el vivo, pero de golpe tuve un huequito, me faltó un alumno, dice el amigo, así que aproveché, ¿sí? En 10 minutos hay noticias, dice el amigo, seguramente ya pasaron las noticias, estaban 38 minutos, sí señor, y veremos qué pasa. Acá en Bitcoin no pasó nada, estamos viendo en vivo, pero veremos el índice en un ratito, Gracias, Bien, vamos a borrar los Picasso de fondo y nos vamos a meter en el mundo de lo que tiene que ver con el índice del dólar. Vamos a ver también la noticia macroeconómica que aconteció recién a pasitos, a ver cómo fue para el dólar. Era noticia del dólar que la estuve compartiendo, miren acá, miren. Si se suman a Discord, no recuerdo si, a ver si es acá, ¿ven? Ahí lo ven. Uno de las dimensiones del planeta Pepe, tenés noticias de alto impacto que las voy subiendo
obviamente las más importantes, las más relevantes, las de alto impacto, no las de mediano y no las de bajo, que en el caso mío no me interesan, pero si vos querés podés encontrarlas en cualquier plataforma, ¿sí? Así que bueno, gente, súmense acá a Discord, revisen muchas cositas interesantes, frases, de todo un poco, ¿sí? La bienvenida, avisos, y después obviamente vas a estar en la salita acá en la dimensión número 1, también súmense, Bien, gente, vamos a ver el índice. ¿Me puedo tomar un mate? Opa. Miren acá. Positivo para el dólar, ¿ven? Alto impacto 9.30, 2.27K, ¿sí? Contra la previsión que era 2.36, fue por debajo y eso significa que fue positivo para el dólar. ¿Por qué? Porque hay menos peticiones de subsidio por desempleo, ¿ok? Eso es por debajo de la previsión para que sea positivo para el dólar. Están pidiendo, como quien dice, reclamando menos cantidad de personas, ¿sí? Bien, gente, me voy ¿a dónde? Al índice. Índice del dólar, Fíjense si no fue positivo, ahí les marco, pero sobre todo la velita que es esa que está ahí, tampoco es la gran cosa, pero es una sola velita, seguramente fue la de las 9.30, ahí está, sí, miren, vamos a ampliar con la lupa, primero vamos a borrar los Picasso, me voy a meter con la lupa a velas de 1 minuto, pero vamos a ver cómo el precio, ¿se acuerdan que venía bajista y estaba buscando la vuelta para retroceder las últimas 3, 4, 5 velitas diarias? Ahora la vamos a estar viendo. Ahí está la velita de hoy, ¿ven? La de 1 minuto, 1 minuto. Pero vamos a pasar antes de analizar un minutito las velas diarias para que vean cómo venía la tendencia bajista, que estaba haciendo zonas muy bajistas, pero que estaba retrocediendo, que sería esto que estamos viendo, con velas diarias. Vamos a ver cómo está, ¿sí? Velas de un día, ¿están acá presentes? Ahí están, mirá qué bonito. Vamos a ajustar. Ahí está, ¿ven lo que les digo? Lo que les dibujé recién era esto, ¿ven? Estas son velas diarias, varios días, muchos días, hacia la baja el índice. Velas de día y días, semanas, meses, ahí estamos, ¿sí? Más o menos desde enero del 2025 el índice viene cayendo y ahora nos encontramos en un retroceso que ya está llegando a un límite del descanso que está haciendo. Veremos si ahí se decide a romper este alto, que yo no lo veo muy probable todavía. Tiene que hacer algún par de velas interesantes, pero sí puede ser que siga la tendencia bajista, ¿sí? Acá, no sé si alcanzan a ver ahí, por ahora, obviamente, si operas 15 minutos, si operas 5, calculo que estarás buscando compras para el índice hace un par de días. Pero si estás operando macro y estás en un retroceso, bueno, veremos qué pasa. Por ahora, la mayoría de las velas diarias vienen rompiendo altos y bajos hacia la zona baja, ¿sí? La zona baja, que sería una que está acá en el pasado, que podemos buscar en velas semanales, ¿sí? Por ahora el precio viene retrocediendo. Nos vamos a meter en velitas, vamos a ajustar ahí, pic, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velitas contando las que vienen bajitas, pero fíjense que las bajitas no tuvieron fuerza, ¿sí? Fueron con mechas. Igualmente las que subieron también subieron con con precaución, como quien dice, tratando de obviamente de llegar a ciertas zonas y se ve claramente que no las pueden romper, se devuelve, dejan mecha, dejan inseguridad, incertidumbre por las noticias. Muchas veces esto tiene que ver con el amigo, con el presidente. Muchas veces las noticias que se van dando de golpe de un día para otro hace que lo que venía positivo se devuelve y viceversa, ¿sí? Vamos a borrar los Picasso y miren acá, ¿sí? Fractal que formó un par de velitas que forman esta V corta acá, y estamos ante la sensación de que el precio puede llegar a terminar este retroceso, porque está llegando a esta zona donde ya un par de días, 3 días, ¿sí? Se devuelve, se queda, consolida, y si nos metemos dentro de las 3 velitas contando la mechita, vamos a encontrar un mundo muy hermoso para operar, muy parecido a lo que pasó con Bitcoin en las últimas velitas que le mostraba en el ejemplo de 15 minutos. Una consolidación. Miren, vamos a ir a velas de 1 hora y vamos a ir a este mundo, a las 3 velas nada más, ¿sí? Donde vamos a encontrar 24 más 24 más 24. Obviamente la última velita no llega a ser 24 porque es la vela de hoy, ¿sí? Van prácticamente 8 horas, ¿sí? 9 horas, 10 horitas, ¿sí? Vamos
a meternos dentro. Escucha. Ahí tenemos el mundo de la consolidación. Ahí tenemos un mundo muy interesante para poder buscar. Fíjense acá arriba, ¿sí? Podés esperar esta zona para buscar ventas, o podés esperar esta otra para buscar compras en H1. También puede ser que no busques compras, que esperes que rompa para irte en ventas, ¿sí? Para seguir la tendencia mayor de las velas diarias. Vamos a observar también velitas de 15 minutos. En este momento es alcista, gente, ¿sí? Viene haciendo altos y bajos hacia el infinito y mucho más hacia arriba, ¿sí? Miren acá, ¿ven lo que les digo? Todo esto que va acá, el retroceso de las velas diarias que va formando esa vez, ¿sí? Pero recuerden que esto está llegando a un tope que está acá. Si marcamos, es un tope donde en el pasado es una zona, un fractal bajista, ¿sí? Es un bajo que vemos allá en el pasado. Vamos a marcar. Si quieren que analicemos algún índice, el DAX alemán, si te gusta, no sé, el petróleo, la plata, alguna divisa, el euro dólar, la libra yen, libra dólar, no sé, avisen, Bien, vamos a meternos dentro de las velitas de 15 minutos. Vamos a pasar a la vela de 1, y dentro de la vela de 1 nos puede servir esta estructura, pero vamos a ver esta zona donde a nosotros nos va a interesar este alto que está acá, esta zona de compresión que está acá, que puede ser el POC, llamado POC, donde interactúa el precio, y este bajo que está ahí, ¿sí? Esta inclusive acá podemos marcar la de ahí, para que está más cerquita, y muy cerquita con esta, es un promedio de este alto con este alto que está acá, más o menos. Y bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver las de un minuto. Estamos. Qué lindo matecito, ¿Tomás mate? ¿Toman mate la gente? No. ¿Saben lo que es el mate? No. Bien, acá estamos, ¿ven? Va de forma, ¿no?, progresiva hacia el alza, de forma, no te digo exponencial, pero el amigo va subiendo, ¿sí? Fíjense que los retrocesos no llegan a prácticamente ni al 38 de Fibonacci. Es un rectángulo, diríamos, ¿no? Un rectángulo, una consolidación, un descanso. Miren, vamos a marcar acá el ejemplo, miren. ¿Ven? ¿No? Acá otro patrón muy parecido, un patrón muy parecido. Jueguen mucho con la estadística de los mercados, sobre todo si estás operando un minuto, podés ver lo que pasó hace una horita, en esa horita que estás operando y en las horitas anteriores, ¿sí? Se suelen respetar muchas veces esas estadísticas, pero las tenés que actualizar día a día, ¿bien? Es lo que hago yo, por ejemplo. Bien, vamos a ver, falta muy poquito, podés ir en ventas, pero si de acá hasta acá a vos te sirve ir en compra por lo que queda, o esperar la venta acá arriba, o esperar que rompa y acá arriba te vas en otra compra, eso depende de cada uno, o buscar a que llegue a esta zona para buscar ventas en el dólar, ya sea como base o cotización, euro dólar, libra dólar o dólar yen, por ejemplo, que sería viceversa, ¿sí? Bueno, ahí estamos. En este momento está consolidando, está formando un doble techito acá, si marcamos el doble techo, pero parece como que le queda un poquito para retroceder. Puede ser que se devuelva, vuelva a sumarse y andás a ver si forma, a ver acá, ven acá, hizo un toque, bueno, acá hizo otro toque más grande, dos toques, tres toques son, va a formar una ampliación del precio, puede ser que lo empiece a ampliar, o puede ser que no. Y obviamente también puede quedar planchado acá y venir rapidito a buscar esta zona, ¿sí? ¿Para qué? Y puede ser que quiera seguir subiendo, o ya en esta zona descanse y haga una caidita. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, índice en un minuto, en velas diarias, en velas de 15 va hacia el alza, ¿sí? Macroeconómicamente, dice el amigo, no, en velas macro va cayendo, ¿sí? Velas diarias. Pero en velas, las últimas 4 o 5 velitas, va hacia el alza, ¿sí? Por eso estamos viendo tendencia alcista en temporalidades chiquitas. Voy a tomar un matecito. Vamos a pasar al oro. Vamos a ver qué pasa hoy con el oro, ¿sí? Acá tenemos oro. Vamos a buscar el orito rápidamente. Velas de diarias. Bueno,
Ahí está, ¿no? Hermosos patrones, dice el amigo. Fíjense en ayer, antes de ayer, bueno, días anteriores, como el precio viene consolidando en una zona donde recuerden que el oro es limitado, ¿sí? Es una moneda de refugio, muchos la utilizan para, ¿no? Para, obviamente, para hacer dinero, y otros para resguardarse ante un caos, no sé, ¿sí? Y van holdeando, como quien dice, en vez de Bitcoin, oro, ¿sí? ¿Sí? Si lo tenés de metal, mejor. Así que bueno, no lo regales, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro de las velitas, las últimas velitas diarias. Fíjense en el pasado. El pasado, pero todo el pasado viene siempre hacia el alza, ¿sí? Consolida, cae, pero siempre, fíjate que este último alto que formó, en cualquier momento en estas semanas lo vamos a encontrar acá al precio, y de a poquito va subiendo, y de a poquito va subiendo, y cuando querés acordar, el amigo está en los $4.000. Por ahora estamos en los 3.322, 23, y por ahí anda, ¿sí? Llegó a estar en los 3.600, casi 3.500, ahí también por el 22 de abril del 25, pero bueno, lo que nos interesa ahora, podemos analizar macro tranquilamente, es muy tranquilito macro, pero vamos a ir al ruido, vamos a meternos dentro de esta última velita y vamos a utilizar seguramente los puntos pivot o zonas, más para no complicar el que no sabe lo que es un punto pivot o resistencia de los puntos pivot o soporte. Nos metemos dentro de esta zona, podemos marcar acá estructuras, ven, vos lo único que haces es marcar las mechitas y el cuerpo de lo que es una vela alcista o bajista y te metes dentro de ese mundo. Ahí. Dentro de ese mundo hay vida. ¿Cuál es la vida? Mirá, ¿la ven ahí? Bueno, me voy a meter dentro de las velitas de 1 hora, dentro de esa consolidación que estamos marcando, y venimos de una consolidación mayor, que es esta que está acá, ¿sí? Y de una macro alcista, ¿ven? Ahí estamos, ¿ven? Entre el mundo de la viborita hay como un zigzag, ¿ven? Ahí lo pueden marcar por arriba, por abajo, esa es la zona. Pero dentro, ahí ven, más o menos, ahí marcamos. ¿Por qué hago rectángulos más grandes? Porque muchas veces este bajo lo agarro con este otro bajo. Son zonas, ¿sí? No quiere decir que en la línea tenés que hacer una compra, obvio, ¿no? Eso se entiende. Y vamos a marcar también acá, si quieren y les gusta, ven, una sensación de descanso hacia la baja, con un canal que si los altos van hacia abajo, miro, reviso los bajos y también hacen un pequeño, ¿no? Casi como una ampliación, pero vamos a poner como un canal. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué harías vos acá si el precio ya hace 4, 5, 6 velas de 1 hora que está descansando? Seguramente para seguir subiendo, pero ¿no te gustaría que se repita la historia? Mirá, mirá esta historia. Mirá esta historia. ¿No? Subió, ¿qué hizo? Subió, ¿qué hizo? Subió. ¿Y después qué hizo cuando llegó a los altos? Acá también subió, ¿no? Cae, cae, cae. Bueno, sube un poquito y cae. Así que subir, obviamente, puede seguir subiendo, pero ¿no buscarías, por más que esté alcista en estas últimas zonas, ventas en el oro? Bueno, ¿sí? No te digo hasta el canal, pero podés jugar con esta zona de acá, por ejemplo, ¿sí? Un poquito más de la mitad, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa, ¿eh? También puede ser que el precio se suba, se apoye, haga un pullback y se vaya para arriba, ¿no? Ojalá haga lo que a vos te proyectaste para que hagas dinero, pero sabemos que muchas veces no es así, ¿sí? Por eso existe el riesgo-beneficio. No solamente el 1 a 1, puede ser el 20 a 1, el 10 a 1, el 3 a 1, ¿sí? Y muchas veces gracias al 5 a 1 podés perder 4 veces y ganando una de las 4 sos rentables, ¿sí? Imagínate que hagas una venta y sube, hace una venta y sube, pero cuando agarras una venta hiciste un 4 a 1, 5 a 1, un 3 a 1, ¿sí? Tranqui, vos respetate tu stop loss si querés ser rentable, ¿bien? O si no usás stop loss, sabés que es una maquinita que puede explotar contra la pared. Tenés que tener una buena gestión o alguna técnica como las que enseño en la escuelita del Planeta Pepe, ¿bien? Bien, vamos a meternos dentro de 1 hora. Lo que voy a dejar marcadito que me gustó mucho es esta zona ahí, para que tengan una pequeña idea de cómo venía todo, de macro a micro. Nos vamos a ir a velas de 5 y vamos a cerrar con la de 5 para después ir a
al MT4 un ratito y bueno, y nos vemos en la semana o la próxima, ¿sí? Acá tenemos altos y bajos, lo que les marcaba anteriormente. Estamos llegando a una zona de resistencia que la tocó, pero fíjense que ahora está cayendo, pero puede volver a tocarla para después caer, o lo que les decía. Dice, bueno amigo, hago un pullback. El pullback, ¿saben lo que es? El pullback es cuando el precio rompe, por ejemplo, se apoya de vuelta en la zona que rompió, que muchos cuando va hacia arriba le llaman resistencia y cuando de arriba hacia abajo le llaman soporte. Vos llamarle como vos quieras, pero entendé que si rompe muchas veces, antes de seguir subiendo, a no ser que sea noticia de alto impacto, se devuelve. Esa devolución, si se apoya, ¿sí? Acá, por ejemplo, si rompe y si se apoya en esta zona, puede ser un pullback, ponele, ¿no? O lo que vos quieras. Y puede ir para arriba. Como capaz que no va. Cae, vuelve a subir y te forma un hombro, cabeza a hombro. Por eso te digo que con el diario del lunes es facilísimo, ¿no? Vos te vas para el pasado y encontrás todos los dibujos chartistas que están en los libros, pero en el presente, lo que es doble techo o doble piso se convierte en triple, en 4, y luego vos decías que era doble piso y al final es una consolidación, y al final hizo un hombro, cabeza a hombro, y ahí te quedó, y al final hizo un alto más alto que el otro. Por eso te digo que va a quedar en la historia, en el pasado, esto que estamos viendo ahora. ¿Qué será? No lo sabemos, pero vamos proyectándose. Por eso tenés que hacer backtesting, ¿sí? No es necesario hacer un backtesting en un MT4 y bajar el historial de vela como yo lo hago. Yo lo hago porque voy creando algún par de robots, como los videos de YouTube que van viendo, o algunos indicadores que voy creando también. Y necesito muchas veces los backtesting en los MT4 para probar varios años, semanas, días, ¿sí? Pero vos podés hacerlo tranquilamente acá en esta plataforma, con tu técnica que tengas, operás una operación por día, con TPI Stop. Podés comprar esta plataforma por año, yo no lo hago, vos, o podés, mira, un tip acá, ¿ves? Ahí tenés los precios, me parece, Gracias. Mira, no me dejé ir más para allá, es malo. Bueno, cómprenla entonces, no. Eso es nuevo, me parece. Igualmente en el MT4 también, ¿no? Obviamente. Y vas viendo, ¿no? Te vas metiendo dentro, vas marcando zonas. Con la flechita te vas así, ¿ves? Piqui, piqui, te vas para el otro lado, ¿ven? Ahí, pará. No digas nada, Ve ahí, mirá. Ay, mirá cómo va el precio ahí. Ay, a ver qué va a pasar. Y vas así, con el dedito que va para adelante, te la lleva para atrás, ¿ves? Ay, mirá. Compra, a ver, compra, vamos. ¡Pum! Ay, mirá. Llega el orden. Bueno, eso, sí, gente. Practiquen, gente, porque esto es como todo. Si querés subirte a la Fórmula 1 o a un FIA Espacio o a lo que vos quieras, tenés que practicar antes, ¿o no? O te subís sin saber. Podés tener la suerte tirando la moneda, pero para eso está el casino, gente, ¿sí? Nosotros no nos dedicamos a eso. Si querés ir al casino, andá y después nos comentás cómo te fue de bien o cómo te fue de mal, ¿bien? Gente, me voy a meter dentro. Para que acá estamos viendo. ¿Qué estamos viendo acá? La libra dólar, ¿no? No estamos viendo el oro acá, me parece. ¿Qué le dije? El oro a ustedes, ¿no? Bueno, me parece que me pasé. No sé qué hice. Si cambié de... Tendríamos que chequear. Me parece que expliqué el oro, ¿no? Vean, revisen, repasen lo que estuvimos viendo, gente. Para que esto no se haga tan largo, vamos a pasar un ratito a ver las fuerzas de la moneda. Recuerden, eso es interesante. Tengo ganas de que se sumen varios pepes a Discord y participen, pero participen activamente. No sirve una vez cada tanto, porque la idea es que entre ustedes se ayuden. No es necesario que tenga que escribir yo nada, ¿no? Pero ustedes, como cualquier grupo de Telegram o cualquier grupo que tengas de WhatsApp de amigos donde se escriben, se ayudan. Esta es la idea, ¿no? Del canal, que ustedes puedan ayudarse entre ustedes. Obviamente que se pasen cosas, que se ayuden, que uno le explique al otro. Cualquier duda la comentan ahí y vamos viendo a ver si se puede, ¿no? Hay cosas que no sabemos todo. Hay cosas que vieron cómo es. Cuando vos abrís una puerta y estás estudiando, a quién no le pasó, hay miles de puertas más. Y abrís la otra y hay miles y miles y miles. Y te das cuenta de que lo que sabías es muy poquito y no mucho como vos pensabas, ¿no? Es así la realidad. Pero está bárbaro, ¿sí? Porque para eso tenemos que seguir siempre actualizando y estudiando, gente. Y ustedes se me suman a Discord, a Telegram y participen, ¿sí? Pero no lo hagan por obtener algo a cambio, ¿sí? Háganlo porque quieren participar, como cualquier grupo que no te regalan nada y que encima te cobran. Acá no te cobro nada, es participar nada más, ¿sí?
Obviamente vamos a estar sorteando acá en distintas ruletitas algunas clases, algunos robots que voy creando. Les voy a sortear años. Pero bueno, esa es la idea que tengo. Tenemos que ser varios Pepe, gente, varios, ¿sí? Recuerden que no hago mucha publicidad, esto es de boca en boca. Si vos me querés ayudar, me ayudás, ¿sí? Y eso está bárbaro. Hoy, ¿qué toque ahí? Bueno, vamos a meterlo como hacíamos antes. Revisen, estaba lindo. A operar el par de divisas que toque. A ver. Dólar franco suizo. Adentro. ¿Te acuerdan? Estaba lindo, bien, vamos a meternos dentro del MT4. Voy a tomar unos mates y quiero que hable el Angelito. A ver si está ahí con nosotros. Seguramente me va a retar el Angelito. Vamos, Angelito, ¿estás ahí, no? Escucha, qué bonito, ¿qué es esto, Ay, me salió con una voz. Bien, vamos a pasar al MT4, vamos a ver las fuerzas. Voy a buscar el MT4, me parece que lo tengo abierto acá. Y tengo el otro MT4 donde probamos los robots. Recuerden también que quiero compartirles el Nono, está bárbaro, muy bueno. Sobre todo la gestión de riesgo, tiene muchas gestiones para que utilicen, ¿sí? Para que ustedes puedan jugar con esas gestiones. Y bueno, y tratar de hacerlo rentable. Hay un tip que quieren que les pase un tip de, por ejemplo, lo que tiene el Nono, que lo podés utilizar. ¿Quieren que se los pase ahora ya? O me olvido como la otra vez que algo les iba a pasar y me olvidé, me parece. Avísenme y vamos al pizarrón. Bien, me voy a el MT4. Pasamos a las fuerzas de la moneda, si me lo permite el mercado. Qué bonito esto, Tengo ganas de hacerlos operar en vivo, gente, como antes. Quiero hacerlos operar. ¿Cómo no se van a animar a operar en vivo conmigo? Compartiendo ideas desde Discord o Telegram y ustedes metiéndose obviamente ahí al mercado, ¿no? Quiero ver cómo operan. Sepas o no sepas, acá bienvenido serás, Me voy a meter dentro. La hicimos larguita la presentación de ahora porque hace un par de días que no me estoy sumando a los vivos porque no puedo por la escuelita, ¿sí? Hoy lo pude hacer, pero no podría tampoco porque estoy dando clase un par de pepitos que los estoy entrenando, ¿sí? Y vieron cómo es esto. Hay veces que te faltan, ¿no? Se hizo la rata uno y me faltó el amiguito. Ya va a cumplir 64 el amiguito, pero bueno, en el planeta de los Pepe tienen a partir de los 200 años son un Pepe chiquito, Imagínate, tenés 200, 300, yo ando en los 700 años más o menos. Bien, vamos. Ahí se me cargó, me parece, a ver, ahí está, Ahora sí, me demoraba porque no me andaba el MT4, gente, ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Angelito? ¿Estás ahí? Me parece que no anda ahí. Esta es la fuerza de la moneda. Vamos a chequear acá un poquito también las fuerzas. Vamos a ver un poco las pendientes. No sé si hay mensajes, si no hay. Voy a chequear en un ratito a ver si hay algún Pepe. A ver acá. El Nasdaq, dice el amigo. Se me pasó, Dice, me repasó. El Nasdaq, por favor, Mila. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo podemos ver ahora, si querés. Hola, buen día, ¿cómo le va? Pasito a pasito. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Espero que estés bien, tirando tiritos para todos lados, ya pasó la noticia, ¿viste? Tremendo, sí. Gracias por saludar, Un abrazo gigante para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para vos mismo. Un beso en el cachete. Nos vemos, querido. Espero que estés operando en las semanas y obviamente todo es pasito a pasito, Así que dale, abrazo gigante. Vamos. Bien, acá estamos viendo. ¿Cuál es este? El Libra Yen. Miren esto. ¿Quién lo quiere usar? El caballito de batalla. Está bárbaro, gente, Que tengo que frenar porque le estoy poniendo cada vez más cosas. Ya la van a usar ahora en segundo. Obviamente tenemos que llegar a cierta cantidad de pepes, ¿sí? Y lo van a estar usando en vivo, operando, ¿sí? Bárbaro. Bien, vamos a ver. A ver el oro acá.
Este es el nono. El nono que está con el euro dólar, ¿sí? El nono dentro tiene parámetros que los vamos a probar después, ¿sí? I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. Angelito, te estoy buscando. ¿Estás ahí, Angelito? ¿Querés que hagamos una compra, una venta, a ver qué pasa? ¿O querés que les explique a los amigos algo de la gestión que tiene el nono, por ejemplo, con los TP y los stop loss, con el riesgo-beneficio, por ejemplo? Una de las tantas cosas que tiene. ¿Querés que se lo explique, Angelito? Hola. Acá estamos, 1, 2, 3. Me baja la música, Pepe. Ahora sí. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Cómo hablaste hoy, Pepe? Tremendo, ¿cómo hablas, Pepe? Yo soy el angelito del planeta Pepe, pero ¿por qué no te metés como antes? Todos los días operando en vivo. Dale, mete una compra, mete una venta, Pepe. Dale, Pepe, no te hagas el vivo, dale. ¿Cómo andas, Pepito? Espero que estés bien, Muy bonito igualmente todo lo que explicaste. Qué lindo ver a Pepe Mil ahí en la presentación cuando arranca hablando. Eso me gustó, Me hiciste llorar. La otra vez, la semana pasada, me hiciste sacar una lágrima, Mirá que yo soy el angelito, ¿Cómo te hice sacar una lágrima? ¿Qué te hice algún daño? ¿Te dice? No. No, ¿cómo me va a hacer daño? Si yo soy el angelito de los planetas, del planeta Pepe, de todos los planetas. Soy el angelito. Porque vi un video cortito de los tuyos ahí. ¡Buah! Llega a ver que dice el Pepe, había otro señor ahí, me hizo sacar mucha tristeza, Pepe. Tan buenísimo, pero me hizo llorar. Te voy a decir la verdad, me hizo llorar. Pero bien, muy buenos consejos, tenés que seguir subiendo de eso, porque todo está relacionado con el trading en sí, con la vida de las personas, porque esa persona que opera o no, explícalo vos, Pepe. Sí, exacto. Es verdad, los shorts tienen una relación directamente proporcional, te diría más que indirecta, es directa. ¿A quién no le pasó de perder un ser querido? ¿A quién no le pasó de tener motivaciones, emociones? A todos nos pasa. Contentos, alegres, tristes, sobreoperamos, nos sobreapalancamos, nos toca un stop, nos toca un TP. Todo eso lo llevamos a la vida real y es el psicotrading, es la vida. Entonces esos shorts sirven para eso. Revisalos, miralos y vas a ver que en algunos te sentís identificado y seguramente te llega al corazón. Y eso está buenísimo. Revisen los shorts, gente, están bárbaros y tengo muchos más para ir compartiendo. Así será. Muchas veces puedes decir, pero ¿qué tiene que ver con el trading? Muchísimo tiene que ver. Porque muchas veces te pasó algo, seguramente podemos hablar horas de esto, de los libros y videos que hemos visto y de las vivencias personales, obviamente. Y si vos vivís de esto y tenés que operar, y hoy tenés que operar, pero ayer tuviste un caos, ¿sí? Y ese caos significa que estás triste o sobrevaluado. Sobrevaluado quiero decir que te sentís a menos que los demás, o te sentís muy positivo también, que eso también es un arma de doble filo. Bueno, quizás no es por el trading, es por algo que te peleaste con una novia, te peleaste con un amigo, te fue mal en un negocio que no tiene nada que ver con el trading, vos estás mal, estás triste, recordás algún familiar que ya no está con vos, alguna mascota que ya no está con vos, y bueno, y muchas veces tenés que hacer una compra, una venta, y si se te pasa eso por la cabeza, muchas veces, ¿no? Influye. Entonces tienen que ver los shorts con todo eso, ¿sí? Y está bárbaro. Bueno, a ver, vamos a ver. Podríamos poner acá a ver si tira alguna comprita el nono. O podemos explicar algo. No sé, vamos a ver si hay en los comentarios si quieren algo. Si hay algún pepito. Dale, son buenos, dice el amigo ahí. En más de uno se siente identificado, dice el amigo. Sí, señor, o no. La verdad, ¿es así o no? Yo cada vez pienso y creo más que esto es más psicología y gestión de riesgo. Estoy apuntando hacia mi trading. Sí, señor. Es eso, Pepe, Es eso. Lo que pasa que en el mundo de los traders tenés que mostrar a lo que voy. Fíjate esto. El robot está el nono.
tiene el nono que no lo puedas hacer vos? ¿Qué tiene el nono que no puedes hacer vos? Yo te digo, una de las opciones que tiene el Mogo, iba a decir, el nono Pro que le puse ahí, que lo estamos viendo arriba a la izquierda, es porque un cruce de medias móviles. Que vos podés poner un cruce de medias móviles en tu gráfica y operarlo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el nono, cuando se cruzan esas medias móviles, vos supongamos que ya hiciste un backtesting o estuviste viendo que esas dos medias móviles funcionan, o esas tres medias móviles, en tu estrategia o en tu técnica. Si vos hiciste, ¿no?, un bot y lo pones, cuando la media móvil mayor o la menor, o la del medio, o la tendencial, o como vos quieras, se cruza hacia abajo o hacia arriba y pusiste que haga una compra, el bot te va a hacer una compra. Sí o sí, te va a hacer una compra. Y va a abrir un stop, y va a abrir un TP. ¿Para qué? Para que toque lo primero que el precio llegue, porque el robot tampoco sabe, ¿no? Con la estadística es probable que te toque el TP, pero muchas veces en el futuro no sabemos qué va a pasar y te toca el stop loss. Para eso está el riesgo-beneficio también, que lo tiene el robot. Entonces, si se cruza una media con otra y haces una compra vos y hace una compra el robot, seguramente el robot va, si vos no lo estás manejando, va a esperar que llegue a su TP o a su stop o a su cierre parcial o a su break-even o a su trading stop. Pero vos, si estás viendo, un día o dos lo vas a respetar porque estás ganando. Pero te puedo asegurar que si te toca el stop hoy, te toca el stop mañana, te vuelve a tocar el stop pasado, ya lo modificaste o ya lo cerraste antes, ¿o no? ¿Es así o no? Ahí está, estornudé, puse mute, me parece que no sé si se escuchó o no. Moví al Angelito. Angelito, ¿lo escuchaste? Tremendo fue, ¿eh? Ahora que no sé, ¿dónde me dejaste? Me tiraste para la otra habitación, Pepe. Tenés que taparte la boca, Pepe, ¿cómo vas a estornudar así? Un animal. Un cohete. ¿Por dónde? Pará, pregunto en vivo, no te pongas colorado, Pepe. ¿Por dónde salió el estornudo? ¿Por dónde salió el estornudo, Pepe? Me parece que hubo volcán ahí, Fíjate. Bueno, me parece que te estás pasando, Angelito, Bien, vamos a ver con lo que seguíamos. Tenemos, entonces, se cruza un par de medias. Doy un ejemplo con una media, puede ser un oscilador, un RSI, un Williams, un estocástico, lo que sea, ¿sí? Y vos lo vas a respetar. Pero como, mirá, le hago acá un dibujito acá. Si vos tenés, vamos a ir al pizarrón, un segundito. Esto está bárbaro para hablar, ¿Por qué está bárbaro? Porque es así, lo más probable es que lo toque, modifique, pero ahí está la psicología, sí señor. A ver si tengo acá el... Mira qué lindo pizarrón, qué lindo pizarrón. A ver si anda ahí. Es un... ¿Se acuerdan lo de la escuela, el pizarrón? Pero este es el Paint, nada, ahí nomás. Bien, porque no me da para comprar un pizarrón para ponerlo acá en la pared y explicarle esto, ¿no? Pero bueno, sirve. Acá, lo que te digo, supongamos que vos tenés esto, ¿sí? Es una estadística que vos cuando la ves en un backtesting, ponele que esto es 2000, todo el 2024, ¿sí? Lo tenés acá en una estadística que hiciste con el robot. Y vos ves que estos son días y días operando, y el robot te hace esta estadística. Supongamos que arrancaste acá, no sé, con 100, para no poner 10.000 ni 100, ponele, arrancaste con 100 y terminaste con, supongamos que acá con 200, vamos a poner, ¿no? Hiciste un 100%, bárbaro. Pero a partir de acá en adelante, vos no sabés qué va a pasar con el robot. Puede ser que le toque una etapa que caiga, pero el robot va a seguir haciendo lo mismo a no ser que vos lo actualices. Lo mismo es de forma manual. Vos acá hiciste una compra el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o ponele que haces 3 operaciones por día, no superan el 1%, o haces una sola, si perdés no haces más, si perdés haces una más. Vos te generás tu gestión. Pero ¿qué pasa si justo te agarra este rango de acá? O este rango. ¡Ay, qué bueno! Te cruzas la media y voy a hacer lo que hace Pepe Mila, por ejemplo. Y arrancás acá y esta caída son 2 semanas. 5 días más 5 días, ¿sí? 10 días, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss,
stop loss. ¿Qué haces? ¿Vas a esperar? Yo calculo que acá ya la cambiaste, la modificaste y nunca vas a saber si después repuntó. Por eso vemos el pasado. Y eso es lo que nos pasa. Y en la vida real también. ¿Sí? Nosotros oscilamos, igual que el RSI. Esta es la cabeza nuestra, gente. Acá en el medio tenemos el nivel 50 cuando somos normales. Acá cuando somos creídos, cuando nos creemos, cuando somos los mejores porque ganamos un mes. Y acá cuando somos los peores porque venimos perdiendo. Y acá le volvemos a dar, como quien dice, bolilla a los amigos que no le dimos más cuando estábamos acá arriba. Porque es así, en la vida real también, ¿o no? Bueno, acá abajo, sobrevendido el amigo, le habla al de acá arriba, le dice, hey, ¿cómo andás tanto tiempo que no te veía? Y vos, qué raro, si este no me daba más pelotilla acá arriba. Bueno, muchas veces te la das contra la pared. Por eso tenés que tratar de mantenerte en el medio. Eso es para todas las personas, ¿eh? En el nivel 50, es re difícil. Y si estás acá arriba, saber que estás sobrecomprado o saber que estás sobrevendido. La psicología es así, ¿sí? Tenés que mantenerte. Y si te sentís muy mal, para eso existen los profesionales, como un psicólogo, un psiquiatra, que te pueden medicar. Y bueno, obviamente, el trading es lo mismo, ¿sí? Vos te bancás 6 meses, suponete, vamos a borrar todo esto, ¿verdad? Oye, que lo pinté. Ahí está. Suponete de vuelta, va de vuelta el dibujito. Suponete, ¿no? Ahí, ¿no? Impulsos alcistas, va ganando un par de semanitas, cae, obviamente. Esto como el precio del mercado, el backtesting, sube y baja, muchas veces va para abajo. Pero ponele que encontraste, ¿sí? un set, ¿sí? Unos parámetros del robot que va muy bonito. Ponete que el robot no es un robot, sino que es una personita que está acá, ahí va, a ver. ¿Sí? Ahí está la persona. Miren los shorts, gente, miren los shorts, por favor. Compartan, escriban. Los shorts están bárbaros. Es lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí. Muchas veces explicado por personas que estudiaron y otra por vivencias personales, ¿eh? Pero vos, ponele que acá cae. Y esta cae. Y después lo ve acá arriba, ¿no? Con el tiempo. Bárbaro, mirá qué buen robot. Pero vos, te comés ahí un par de semanas respetando a rajatabla, sin ser robot, los stop loss que te va a tocar en 3 semanas, por ejemplo. 3 semanas perdiendo, ¿te las bancás o vas a querer modificar algo? Supongamos que acá el robot nunca tuvo una modificación. Nunca tuvo una modificación, ¿eh? Nunca, ¿eh? Bueno, vos acá, ¿qué haces? Y acá también, esto que está acá, que hizo el robot, muchas veces vos... Digo, el boss es al que esté escuchando del otro lado o que escuche en vivo este video. Esta subida, ponele que estuviste 3 semanas subiendo, donde operás todos los días, 1 o 2 operaciones por día, intradía. O haces un scalping de varias operaciones o de una. Bueno, esta subida, si vamos acá aparte, acá subió el precio, no, perdón, el precio, el monto de tu depósito, donde ya el depósito era 100 y ponele que acá tenés 200, yo te puedo asegurar que en esta subida el robot las va a mantener. Pero vos, capaz que esta subida, si vas al pasado, acá agarrás la compra y el TP, ponele que tenías un TP de 3 a 1, ¿eh? Y el precio va por acá. Y lo estás viendo, capaz que lo cerraste y esto... Lo cerraste y al otro día lo dejaste un poquito más y se devolvió, y se devolvió, y se devolvió, y te sacó en break-even, y tocaste, ahí está llegando el TP, no, pará, lo corro más arriba al TP, no quiero que me cierre, y te devolvió o te pagaste un parcial, metiste mano de forma manual, y empezó a caer, uy, pará que acá lo recupero y le hago una compra. ¿Sí? Que termina tocando stop loss, ganando menos, quizá ganando lo mismo que antes, pero perdiste tiempo. La idea acá es ganar tiempo, tener tiempo libre para poder vivir de esto con menos tiempo, ¿no? En el trading, menos tiempo en el trabajo, digo, y más tiempo en el ocio, en tu vida. ¿Sí? Así que esto que estamos viendo es lo que te digo. Cuando va en subida el robot, y ponele que estos son 3 meses que fue ganando y no paró de ganar con alguna caída, cuando vos lo agarrás a la subida, seguramente tampoco la vas a mantener a rajatabla. Capaz que esta subida para vos, para el humano, es algo así. Y después capaz que subió, es media exagerada, ¿sí? Y terminó cayendo. Esta que fue subida para el robot, que la mantuvo. Por eso los robots no tienen sentimientos, ¿eh? Vamos a ver la inteligencia del día de mañana artificial. Por ahora no tienen sentimientos, los tenés que aprovechar con algún buen backtesting
backtesting y no hacerlo trampa, ¿no? Muchas veces, a mí también me ha pasado que está llegando cierto número y digo, bueno, lo cierro, ya está. ¿Sí? Después veo que podría haber sido mejor, podría haber sido peor, pero no respeté ¿no? la gestión del robot. Y siempre hay que respetarla, ¿bien? Bueno, no sé si ahí se está viendo el... Bien. ¿Qué hora es? 10:20, tempranito todavía, ¿eh? Está tempranito todavía, está lindo, ¿eh? Podemos... a ver qué podemos hacer, a ver. Qué Picasso hicimos ahí de fondo, ¿no, Angelito? Tremendo, tremendo. Qué buena explicación, Pepe. Yo me sorprendo día a día, ¿eh? ¿Cómo explicás? Explicás tanto que no terminás nunca, Pepe. Pero bien, hermoso, hermoso. Te felicito, Pepe. Acordate que te tenés que ir en un ratito, Pepe. No te vas a quedar porque, viste, aprovechá hoy que no tenés escuelita. Quédate ahí con los Pepe en vivo. Pero tendrías que proponerle sortear algún robot a los Pepes. Sortear el robot y que lo usen con la gestión que quieran. O mostrar ahora alguna gestión de las que dijiste ahí que tenés. Bárbaro. Está medio malo el Angelito, ¿eh? Bien, vamos a poner música. A ver, acá hay música, pero del planeta Pepe, mira, escuchá. Tendencia en acción. Marcas tu entrada con convicción. Take profit, listo, el plan ya está. Y el gráfico canta como si... Está lindo, ¿eh? Y dice... ¡Vamos! No te asustes si el precio va atrás. Es todo gestión, gente, ¿eh? El oro salvaje, pero te da más. Y cuando lo entiendas como Pepe Mila, te vas a reír de esa vieja planilla. No se trata de adivinar, se trata de observar, practicar. ¿Te gusta? Si te caes, te volves a... Bien, bueno, voy a hacer algo acá. Voy a tirar... ¿qué es esto? Al oro acá, mira, utilizamos esta plataforma para hacer operaciones como siempre en vivo, una cuenta chiquita que usamos acá, que está bueno para que ustedes también no tengan miedo, súmense, gente, a operar, por lo menos acompañarnos en vivo, donde vamos a empezar a operar, ¿sí? Así que métanse, operen, que eso es lo lindo, ¿sí? Vamos, a ver si me abre algo acá. Voy a dejar... Pero siempre con... Vamos a agarrar una de las técnicas de Pepe Mila. La voy a dejar puesta y me voy, ¿eh? ¿Dónde estamos? El gato negro. ¿Estás ahí, gato negro? Bien. ¡Vamos! Ahí está. Bingo. Bien, gente. A ver. Y estás empezando y todo es nuevo. Ah, ¿saben qué me faltó? Me parece que me habían pedido, no recuerdo quién, no me pidieron el nada, me parece, ¿eh? No quiero quedar mal con el pobre amigo que lo pidió, seguramente ya operó. A ver. Escuchen la letra, gente. Estos temas son de Planeta Pepe, ¿eh? A quien les gusta, se los comparto en Discord. Debo tener como 30 temas armaditos. Uno del oro, uno de la gestión, escuchen. Paso a paso cómo entender desde lo básico hasta... Vamos a pasar al nada mientras, a ver si lo encuentro acá para ver algo, ¿sí? Cada trade es una historia que contar y en la nave todos... A ver si dejé la orden abierta, ¿eh? Vamos a aprender, vamos a crecer. Bien, ahí, Pepe. Esta es una técnica que se llama gato negro, que es el segundo dibujito que está ahí. Interesantísimo.
para esa técnica, donde hay que sacar profit a la fuerza, dice el amigo, ¿sí? Ya van a ir aprendiendo muchas cositas del planeta, ¿sí? Hay varias técnicas. Estos dibujitos que están viendo acá a la izquierda, perdón que les interrumpo, no les dejo escuchar la música. Estas son algunas de las técnicas que he creado del planeta Pepe. ¿Las ven acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esas 7 hay varias más adentro que no puse más porque no me entran acá en la gráfica. Pero dentro del robot que se llama caballito de batalla, revisen los videos, con este panelcito, el panelcito de lo de menos. Este es para jugar. Qué bueno esto para hacer una... Ahora vamos a ver si... con este panel podemos jugar de forma semi o automática. Perdón, semi o manual, ¿sí? Eso está bárbaro. Yo acá, por ejemplo, ven... En las órdenes pendientes, le puedo poner, a ver ahí, mira, por ejemplo, un shell stop, ¿ven ahí? ¿Ven ahí? Acá abajo me puse un shell stop, ¿lo ven? ¿Sí? Ahora lo voy a sacar, porque la idea no es poner órdenes pendientes, ¿sí? Voy a borrar esos puntitos, y acá podemos poner break even, podemos poner distintas opciones que están dentro de los parámetros del caballito de batalla, ¿sí? Cerrar parciales, poner break-evens, train stop, cierres de pérdidas de las ventas, de las compras, cierres totales. Tenés todo armado en un solo caballito de batalla. Inclusive si no sabés operar, podés hacer lo que hice recién. Digo, voy a probar el gato negro. Bueno, dale, puse el gato negro y ahí está. Él solo va a cerrar, por ejemplo, en $2. En 5, en 10, en 100, ¿sí? En este caso le voy a poner para que cierre en $10, por ejemplo. Y vamos a ver si hace los $10 en el día, en las velas de 1 minuto, porque es scalping, con esa técnica del gato negro, con el otaje chiquito que estoy utilizando acá, ¿sí? Bien, gente, vamos a ver el Nasdaq un segundito. Porque ¿era el Nasdaq o el DAX? A ver, voy a revisar. Vamos a aprender. Buen día. Nasdaq era, me parece, Nasdaq. ¿Pero nada de nada o el Nasdaq? ¿Qué crees? ¿Nasdaq? Bien. A ver, déjame ver algo acá. Nasdaq era. A ver si lo tengo acá. Lo sacamos. N. A ver, vamos a buscarlo acá en el Discord. Por Pepe Mila, por Pepe Mila, por Pepe Mila. Con Pepe Mila vamos a abrir. ¿Cómo habla el amigo, Yeah. Si estás empezando y todo es nuevo. Pues hombre, que sí. Aquí nadie nace sabiendo. Desde el Bien, vamos a pasar a TradingView. Un segundito. Esto lo dejo. Solo sabrá lo que tiene. Déjame hacer la medida nada más. A ver cuánto es hasta acá. Cucú dijo. Ah, yo se lo saco. Cucú, ¿cómo va así, Cucú? Ya tenemos 300 años, Pepe. 300, 4, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver si por acá me tira alguna orden más. Pasamos de una a... Te enseña paso a paso. Se me quedé, Angelito, al Nasdaq, un segundito por arriba rapidito y nos vemos, gente. Si le hago la devolución al amigo que pidió Nasdaq, que recién lo veo. Se aprende al andar. Cada trade es una historia que contar. Y en la nave todos. Bien, acá tenemos oro, Nasdaq, acá está el amigo, ahí lo toqué. Nasdaq. Uy, pero qué bonito para seguir hasta acá arriba, amigo. Bueno, ya llegó a decir. Qué lindo, Podemos poner la correlación del Nasdaq con otros también, ¿sí? Recuerden, el que no sabe, el Nasdaq es nada de nada. Y ¿por qué dice 100? ¿Porque vale 100? No. Son las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, ¿sí? Ahí vas a encontrar, si te gusta, no sé, las placas de video, si te gustan los softwares como Windows, decía el amigo, como Microsoft. Bueno, todo lo que sea tecnología está acá metido en este paquete, ¿sí? Bien, vamos a ver, esto se va hacia arriba, vamos a ver velas de 1 hora.
Ojo al piojo, está llegando a una zona de resistencia. Para el que quiera operar acá, la está tocando, pero fíjate que tiene esta zona hermosa ahí arriba. Y no sé si ya estamos dentro de la sesión. Sí, ya está todo abierto. Esta zona es interesante para que venga a visitarla, ¿sí? Vino ayer y se devolvió ayer mismo, ¿sí? Fíjense cómo rompe el boss. Si querés, ¿quieren que le diga voz a esto o alto? El alto anterior sería, ¿sí? Inclusive podés marcar acá. No les quiero mezclar mucho. Altos más bajos y altos más altos, ¿sí? Porque agarré la zona esta. Ahí la rompe. Pero es como una... Esta zona muchas veces la podés marcar. Pero yo te marcaría este canal así. Porque se llaman... Esa zona que hizo ahí son las fallas, trampas o clímax. Sería un clímax eso, ¿sí? Si yo me voy a vela diaria, eso va a ser una mecha, miren. Es un clímax. Desde lo básico hasta dominar. ¿Ven ahí? Pará, ¿Ven esa mecha? ¿Ven esa mecha? Ese es el clímax, ¿sí? Son sonidos, así la meo. Son movimientos. ¿Para qué voy a hacer? Todos vamos en la nave a pasear, a pasarla bien. Esa es la idea. Bueno, acá, ¿ven? El clímax es, el precio va subiendo o bajando, supongamos una consola, y de golpe, boom, para arriba y boom, para abajo. En el mismo momento donde esto que dice una cabeza de ángel ahí, eso es esto, esta mecha que está acá, esta mecha que está acá, ¿sí? Donde en el mundo de la fractalidad de las larvas, acá dentro hay vida, donde quizás fue una vela de 1 minuto que subió y la otra bajó, o fueron milisegundos, pero también puede ser que sean varias velas que fueron subiendo de forma agresiva y una sola cayó también, o varias cayendo, ¿sí? En segundos, vela de segundo, vela de minuto, pero el rompimiento hacia arriba en este caso, o hacia abajo en este otro caso, se llama clímax, ¿sí? Y muchos lo utilizan como zonas o puntos de soporte o resistencia. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y criptos, profit sin parar. Con Pepe. Bueno, vamos rapidito, muy rapidito que me voy, gente. ¿Quieren operar en vivo? Empiecen a operar en Discord, gente. Operen en Discord, compartan las gráficas. Yo si puedo las voy viendo. Y ojo, no quiere decir que porque yo la vea y te diga, che, está bien, está mal, no, ojalá, ¿sabés qué? Si fuéramos así, podemos tener un poquito más de idea de algo y otro un poquito más de idea de otra cosa, y entre todos se complementan, ¿no? Nadie sabe más que nadie, todos sabemos muy parecido, lo que pasa es que algunos tienen más años, otros menos, y acá la diferencia es la cabeza, la psicología. Para que la psicología la tengan como la tengo yo en este momento, tenés que ser hueco. No, todos tenemos errores o horrores muchas veces en las operaciones y lamentablemente también en la vida real, ¿no? Hay que ajustarse y arreglarlos, es eso. Lo que pasa es que si lo haces como un loop y lo repetís y lo repetís y lo repetís, nunca vas a ser rentable, ¿sí? Ahí está. Esta mecha tiene que llegar acá. No sé cuánto hay hasta acá, está esta mechita de ayer, pero es interesante. Y esta otra, que está acá, también tiene que llegar, aunque les voy a marcar las dos mechitas, ¿sí? Esta juega con esta que está acá, ¿sí? Ahí. Y acá tenés otra mechita que podés jugar en el medio con esta zona que está de esta mecha que está acá abajo, ¿sí? Me voy a ir a velas de 1 hora para que vean estas zonas que estamos viendo, por más que el precio sea alcista. A mí no me interesa que el precio venga hacia el alza en el Nasdaq, acá sí, porque esto yo no lo voy a operar. Yo me voy a meter, inclusive esto de acá abajo tampoco, pero quiero saber dónde están las estructuras más cerca. Acá hay otra, por ejemplo, ¿sí? Y acá hay otra. Pero ya con esto me sirve. Yo ahora me voy a velas de... Obviamente tenés que chequear que dentro de 1 hora no venga una noticia de alto impacto muy fuerte, que lo que proyectaste se vaya para el otro lado, ¿no? Muchas veces pasa eso. Por eso tenés que jugar, ajustar las gestiones. Ahí estamos. Fíjense, lo que le marqué en velas de un día, lo estamos viendo en velas de 1 hora. Pero más fragmentado, más, ¿no? Con más cantidad de información, ¿sí? Tenemos varios días, ven acá, las líneas, las ven verticales, 1, 2, 3, 4 días, 5, 6 si querés, pero me interesa el POC.
¿Qué es el POC? El POC es la zona donde más interactúa el precio. Por ejemplo, acá, ¿vieron cuando muchas veces ven a algunos youtubers que tienen acá el perfil de volumen con un POC acá en el medio? Un FAQ decía eso. Bueno, ese que está en el medio es el POC, ponele, donde más interactúa el precio, que sería acá, esta zona. No lo necesitas tener, lo estás viendo, ¿ven? Para ver si puedo borrar ahí. Ahí está, ¿ven? ¿Dónde está el POC acá? Si marco las últimas velas hasta acá. El POC va a estar acá, gente. Ahí, donde más interactuó. No quieres, vos no vas a esperar hasta acá abajo. Vos tenés esta zona. Entonces, llegar acá arriba puede llegar. Pero también vos ves como el precio llegó, se devolvió, llegó, se devolvió, quiere decir hasta acá. Entonces, capaz que viene hasta acá rapidito, ¿sí? Hay que ver en velas de 15 minutos para después llegar a la zona. ¿Vieron cómo es esto? No es que va para un solo sentido. Acá hay de un lado los que compran y de un lado los que venden, que muchas veces sos vos mismo, ¿no? Pero en este caso las ballenas, digamos, ¿no? Nosotros no movemos estas velitas, ¿eh? Ahí va, miren cómo va el amigo. Tenemos zonas de altos y bajos, podemos marcar canales, ahí ven, ese canal y este canal. Podemos comprimir el precio acá un poquito, ahí, ¿sí? Ven un banderín, ¿me van entendiendo? Bueno, ahí... fíjense cómo hace trampas el precio, ¿no? Una vela interesante bajista, vamos a ver si se devuelve, vamos a ver velas de 5, nos vamos a ir metiendo dentro, pero fíjense cómo vamos encajando el precio en zonas estructurales subjetivas, porque seguramente si vos no estás viendo esto, lo marcás de otra forma, por eso te digo, y capaz que se te pasa algo. Capaz que vas al pasado o marcás un Fibonacci y la zona era interesante acá arriba, esperarla, o irte en compras hasta acá abajo porque viene fuerte para abajo y decir hasta acá, o esperar en esta zona que está acá, ahí, ¿sí? Para hacer una compra porque hay una zona que sigue este rango que está acá. Bueno, yo por acá le busco una orden de, no sé, un buy limit, por ejemplo, ¿no? O digo no. En este canal, ¿sí? Depende de tu estrategia, pero lo que vemos es velas alcistas diarias con mucho rechazo, las últimas velas con mechas de clímax, lo que le explicaba, y las últimas velitas de 5-15 minutos están en una tendencia alcista dentro de ese rango de velas diarias, que es una consolidación de 3 velitas, ¿sí? Ahora dependerá tu estrategia, si esperás a una zona de order block, dependerá tu estrategia si usás medias, indicadores tradicionales o algún robot que lo dejarás puesto si es automático, y semi si tenés que meterle mano, ¿no? Lo que te digo es, muchas veces tenés que tener paciencia y esperar. Hay veces que, fíjate esta vela que hizo ahora, si esperabas compra acá, vas a tener que esperar un poco más, podés buscarla acá abajo o podés irte en ventas también tranquilamente porque el rango es este. Inclusive esta zona que está acá, si la puedo agarrar, a ver, esta acá, si vos te venías acá, mirá cómo lo achiqué la zona para tener más un panorama más ajustado. Si me voy a un minuto, tenemos un canalcito ahí interesante, miren ahí, ¿lo ven? Última zona, canalcito, no sé si lo ven por los Picasso que hay de fondo, para que borro todo ahí. Ahí ven. Pero tenés que recordar, tenés que tener la memoria caché sin borrarla, ¿sí? Tenés que recordar el pasado. Pero como el pasado no podés todo el día volverte hacia atrás, lo que podés hacer, un tip que doy, es separar la gráfica en 2 o en 3, poner una gráfica, una parte de H1, otra de velas diarias y otra de 15. Y si operás en un minuto, 15 y una hora. ¿Sí? Separarlo en 2 o 3 gráficas donde vos estés viendo las estructuras que te marqué, ¿sí? Eso lo podés hacer acá en el MT4 o en la plataforma que vos tengas, ¿sí? Ahí está el amigo. Lo que llegó hasta acá abajo se tendría que devolver para venir hasta acá arriba, pero uno no se la sabe. El precio puede decir, no, negro, yo voy a caer ahora, ¿sabes? Porque lo dije yo, dice la ballena, y hacen lo que quieran, ¿sí? Ahora, si vos tenés la estrategia y tenés que hacer una compra, la tenés que hacer. Si no la haces, te estás haciendo trampa vos mismo. Y si sobreoperás también. Ahora, obviamente si se cumplen los requisitos para hacer esa orden, esa orden de compra o esa orden de venta, ¿no? Bueno, me voy. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? A ver acá que ya me abrió una orden el robot. Terrible acá. A ver, pará. Bueno, gente, me paso. Ahí está. Me abrió ¿qué me abrió ahí? Una venta, ahí estoy viendo, voy a borrar el puntito ese rosa, lo veo, el rojito lo borro. Bueno, ahí vamos, gente. Puedo cerrar todo y termino en ganancia ahí. ¿Saben? ¿Por qué dirás vos? Por un par de órdenes que tengo acá, ¿sí? Parece una, pero son varias, ¿sí?
Bien, gente. Ven que se van moviendo acá arriba. Acá dice, acá, ¿sí? En este que está. Si sube, que suba, no pasa nada tampoco. Bien, gente. Me voy. A ver cómo está el eurodólar, ¿no? Las fuerzas, acá. Podemos quedar un rato más. Viene lo que es el australiano. Firme, duro, como rulo estatua, Tremendo, Tremendo. Yo buscaría acá, para el que quiera, obviamente estamos viendo un minuto, repasen el vivo el último vivo que hicimos, iba a decir el de ayer, pero no estamos como todos los días que hacíamos día a día. Ahí estamos, gente. ¿Sí? El australiano, quise volver a 30 minutos, pero no me corta la información porque me falta historial de velas, porque borro la carpetita que se llama historial, algún día les voy a contar por qué la borro y por qué necesito borrarla muchas veces, para lo que hago en backtesting. Gente, bueno, australiano en 30 no se puede ver, en 15, bueno, no se ve tampoco, en 5. Bueno, ahí está, en 5 minutos, ¿no? Tendría que estar hasta acá, ¿sí? Pero bueno, fuerte en 5. Vamos a ver acá uno que está muy caidito. Si te interesa operar en contra, por ejemplo, la libra. Si te interesa la libra, el canadiense puedes buscar también. Pero el australiano, por ahora busca a favor con la fuerza de la moneda que vienen del planeta, Pepe. El dólar australiano como fuerte, ¿sí? La libra como débil, por ejemplo, ¿sí? Libra AUD, por ejemplo, ¿no? Podrías ir en ventas. Bien, gente, si te acompaña la plataforma que estás operando, ¿no? ¿Por qué? Por el spread, digo, ¿no? Bien. Con velas verdes que no paran de brillar. Pepe Mila, el mando capitán del trading. En el planeta Pepe, el profit nunca es... Muchas gracias, Edwin. Qué bueno, gracias que te sirvió. Gracias a vos. Eras vos. Claro, sí. No hago publicidad ni nada, ¿viste? Y obviamente, ¿quién va a saber de los Pepe que estoy en vivo si no les estoy avisando? Lo que pasa es que tengo el tiempo recontra jugado, por suerte, y de golpe digo, tengo un tiempito, ¿qué hago? ¿Lo hago mañana al vivo? No, lo hago ya. Y arranco ya y de golpe arranco en vivo y muchos ni saben, pobres Pepe, que estoy en vivo. Y otros no se suman porque no pueden, porque están trabajando. Pero algunos pueden verlo después en diferido. Así que a los que lo ven en diferido, Angelito, dales un beso grande. Y mañana, si llegamos a estar en vivo, ojalá, tirales el horóscopo, Hola. Bueno, dale. Pepe, me voy yo, me tengo que ir, darle un abrazo ahí al amigo Edwin. Gracias, Edwin, por estar. Mañana, si estás vos, Pepe Mila, le podés leer el horóscopo ahí a Edwin, si querés. Él está en Discord. Le podés... no, yo se lo voy a leer al horóscopo. Y le voy a decir cómo le va a ir en todo el año. Es como hace eso, ¿no? Igualmente estoy viendo por cómo se llama Edwin. Él debe ser del signo Sagitario o Géminis o Tauro o Libra o Leo o Capricornio o Cáncer o alguno de esos que queden, ¿no? Seguro le estoy pegando porque sé tanto de esto. Pero bueno, me voy. Éxito a todos, que la pasen lindo. Nos vemos. Pepe, ¿por qué no pasás por Discord un ratito? Anda a pasar por Discord y explicar a los chicos de Discord, explicarles eso de en vivo, explicarles eso de el TP y el stop loss para agregarlo a una gestión, pero con el tip que vos tenés en el abuelito, en el nono, donde vas a jugar con la matemática. Y no es un TP cualquiera, no es un stop loss cualquiera, es una fórmula donde la matemática va a favor, ¿sí? La esperanza matemática va a favor de el usuario, del Pepe común, ¿sí? Pero bueno, me convertí en Pepe Mila. Pepe Mila está... Habla vos, Pepe. Hola, estoy ahí, sí. Bueno, gracias, Angelito. Me contaste todo. Dale, si puedo me sumo un ratito. Bueno, gente, abrazo gigante, me voy. Si se suman más Pepe en vivo, ¿sí? Ustedes traigan Pepe y digan, che, somos 20, 30. Largamos a operar en vivo, gente, ¿sí? Van a ver cosas que les va a sorprender. Se van a reír a carcajadas, ¿sí? No, la van a pasar bien. Esa es la idea.
Bueno, me voy. ¿Con qué me voy? A ver con qué me puedo ir acá. Mira, escuchá, esta canción, ya que estamos, la puse la otra vez, después la vamos cambiando. Pero escuchá qué linda letra, Un clásico de los 90. Loco de atar como el angelito. ¿Como el angelito o como Pepe Mila? Pepe Mila, esa canción es para vos. Mira, escuchá lo que dice, escuchá. Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Dice... Muchos que se sorprenderán. Está buena, Bueno, miren, ahí voy ganando. Voy a cerrar todo en ganancias. Todo, miren, cierro todo, Miren, me llevo... Pará, que te la pongo a favor. Esto está en vivo, Esto es real todo. No importa el monto, es real. Y esa es la idea, Ay, por favor. 8, 9. ¿Cerramos? Vamos, negro. Para que a donde me toque esta... Una más tendría que haber subido. Ahí dice 10 y cerramos. O 9 y pico. ¿Cuánto dice? Vamos, negro. Dale, yo quiero que los Pepe con cuentas chiquitas las revienten y las multipliquen como día a día. Mira, me hizo una compra y cerramos todo. ¡Pum! Listo. Apago el robot, me tiró. Bueno, ahí me tiró más órdenes, el terrible. 9:39. Mientras hablamos, estamos en vivo, gente. De nombre le pusimos acá a la cuentita Pepe Home o Pepe Planeta, ¿sí? Pepe Planeta a la cuenta, ¿bien? Después le voy a poner Pepe Live, Pepe Home, ¿sí? ¿Les gusta Pepe Home? De Pepe Planeta. Pepe Planeta Pepe. TPP. Trading Planeta Pepe. Bien, gente, me voy. Nos vemos. Ahí me abrió más orden el amigo. Está enloquecido el caballito de batalla. Nos vemos, gente. Chau. No puedo hacer todo a la vez, Angelito. ¿Qué me hiciste hoy, Angelito? No podés hablar así, Pepe, te están escuchando. Uy, no dije nada. Uy. Bien, nos vemos, gente. Chao. Estoy buscando acá el stop, el cierre. Chao. Nos vemos. Suscribite, Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Eso te lo tatuás. Si sos Pepe del planeta, de acá, del equipo nuestro, te lo tatuás, ¿sí? Esto es gratis, gente. Sumate, participá y obviamente pasala bien. Sentite cómodo en tu familia, en tu casa. Y recordá, ¿sí? Que vos podés. Un tropezón no es caída. Te levantás y seguís caminando, ¿sí? Como cualquier persona común, ¿sí? Y si no te caes, es porque sos un robot. Te tenés que caer. Es así esto. Y en el trading es lo mismo, ¿sí? Los shorts que te estoy compartiendo, míralos, que tienen que ver con todo lo que nos pasa a nosotros. Chao, gente, nos vemos.